Colombianos, no sabemos por qué el fiscal Francisco Barbosa fue invitada a la convención bancaria en Cartagena, una convención que hace a la cabeza Luis Carlos Sarmiento Angulo. Porque es la primera vez que un fiscal asiste a una convención de estas. Y pues este señor brindó un duro discurso y pues le dio muy duro al Ministerio de Hacienda. Le preguntó, ¿dónde están los 28 billones que le hemos entregado a la SAE? Es que el fiscal Francisco Barbosa pronunció un duro discurso frente a los banqueros del país agrupados en Asobancaria. Esto en el momento en que hacía un balance sobre su gestión, en la cual describió lo siguiente. Se han logrado 613.612 capturas, 165.888 condenas y más de 3.067 condenas por corrupción. Una tarea que a mi juicio es tremendamente importante. Pero no hemos visto mucho estos resultados, ¿no? A renglón seguido dijo que desde que asumió el cargo hace 3 años y 4 meses, la entidad le ha entregado 28 billones a la SAE, que equivalen a unos 7.000 millones de dólares. Textualmente dice él, todo el tiempo se habla de las reformas económicas y tributarias que se requieren. Yo hago la siguiente pregunta, ¿dónde están esos 28 billones? ¿Cómo se van a monetizar? No es la Fiscalía la que administra, la SAE depende del Ministerio de Hacienda. Y continuó diciendo, esto no es como denuncias como uno administra. Cuando le toca a uno administrar, le toca saber cómo pone en el camino una política de monetización de los recursos. En otros dardos, el fiscal dijo que su periodo en el cargo irá hasta donde diga la Constitución y cuestionó la propuesta que estudia el gobierno Gustavo Petro para destinar dineros de la cooperación internacional para la manutención del ELN, lo cual calificó como una vacuna. Pero pues desmentimos aquí a este señor fiscal Francisco Barbosa porque Petro sí habló sobre un fondo de financiación, pero sí se llega a un acuerdo de paz. Pero no dijo que saldrá la plata de los colombianos, sino que se llama por eso mismo Fondo Internacional Multidonante, sería con donaciones de otros países, no como el fiscal dice que van a vacunar a los colombianos. Y pues acá dice el diario Vanguardia, el fiscal general Francisco Barbosa se fue en contra de la intención del gobierno Petro de crear un fondo internacional multidonante para financiar a la guerrilla del ELN, mecanismo que sirve de garantía para que dejen de secuestrar entre otros actos ilegales. En su momento el expresidente Uribe propuso esto como en el 2006 y ahí sí no dijeron nada, pero se escucha un rumor y entonces los medios tratan de decir que sí, que ya se aprobó, que ya está eso caminando y es falso, señores. No coman cuento como los noticieros han querido que todos los colombianos creamos, ¿no? Miren lo que dice el fiscal Francisco Barbosa. No podemos entender, por ejemplo, esas propuestas alucinantes que se han hecho en los últimos días, que espero que no sean reales, de que se quiere establecer no un subsidio para que el ELN deje de delinquir, sino una vacuna contra los colombianos, para que esa vacuna se le imponga a los colombianos de forma masiva, entregando un estímulo para la criminalidad en diferentes territorios del país. Los colombianos merecen no ser vacunados públicamente. Antes los vacunaban por lo menos secretamente. Pero si esto se convierte en una iniciativa que, vuelvo y repito, no creo que tenga ningún asidero, pues convertiríamos a Colombia básicamente en un escenario donde públicamente estarían vacunando a los colombianos con un estímulo a la criminalidad. Discúlpenme, es absolutamente inaceptable. Este señor lo que intenta, igual que los medios, es confundir al pueblo colombiano. Se habla de un proceso de paz. Desen cuenta con el proceso de paz de las FARC, cómo lo desfinanció Iván Duque, ¿no? Que también se gastó pues los fondos en publicidad, fondos de Locat Paz, y esto sí no se dice nada. También el senador J.P. Hernández, con sus videos acostumbrados a confundir, dice lo siguiente: es increíble que este gobierno de Gustavo Petro tenga como meta subsidiar a los que asesinan, secuestran y atacan. Increíble que los colombianos honestos y trabajadores tengan que sustentar con sus impuestos al delincuente, al terrorista. Petro, estás humillando a Colombia. Des en cuenta las palabras que utiliza aquí J.P. Hernández. Primero está diciendo que estos subsidios se van a sustentar con los impuestos de los colombianos. Y segundo dice que Petro está humillando a Colombia. Cuando se dice es un fondo multidonante internacional. ¿Qué parte de internacional no entiende este senador?
El colombiano honesto, trabajador, compra algo y paga impuestos, vende algo y paga impuestos, hereda algo y paga impuestos. Pero el delincuente, el que roba, el que mata, el que extorsiona, el que secuestra, a ese el gobierno Petro pretende darle subsidios. Ya lo ha anunciado, un fondo multidonante para el ELN para que deje de secuestrar y extorsionar, y también una renta para los pertenecientes a bandas peligrosas delincuenciales. Insólito que los colombianos con sus impuestos ahora tengan que sustentar a los delincuentes y a los bandidos. Así mienten a todos los colombianos. Pues resulta que Uribe, el 13 de octubre del 2006, pensaba en esto, ¿no? Dice aquí un titular del Tiempo: Uribe ofrece pagar al ELN si no secuestra. A 3 días del arranque de la cuarta ronda de diálogos exploratorios con el ELN en Cuba, el presidente Álvaro Uribe sorprendió con una propuesta que él mismo consideró podría ser escandalosa. Y ahí sí, en su momento no dijeron nada. Pues bien, la presidencia sacó un comunicado que dice lo siguiente: frente a las versiones que circulan de un supuesto fondo multidonante que aportaría una renta básica a los integrantes del ELN con el objeto de reemplazar fuentes ilícitas de financiación, nos permitimos señalar que ese tema no ha sido tratado en la mesa de diálogos de paz con esta guerrilla. Por consiguiente, sobre el particular no existe discusión o acuerdo entre las partes que pudiera ser comentado por el gobierno nacional. Aquí quedan desmentidos J.P. Hernández y el fiscal general de la Nación. Entonces desen cuenta cómo le mienten a Colombia. Hasta la misma periodista Cecilia Orozco habló lo siguiente: hablando de fiscal primario, ¿cuándo será la Corte Suprema, que critica con razón al Ejecutivo, criticará también al agente político de Barbosa, elegido por ella misma? Soberbia e intolerancia le sobra a este personajillo, pero tiene puestos para repartir. Iván Cepeda también dice: en desarrollo de su precampaña electoral, ahora el fiscal Barbosa especula sobre asuntos que no se han discutido en el proceso de paz. Muy coherente con su conducta irresponsable por esencia, ¿no? Y pues realmente sí, aquí el fiscal Barbosa lanza unos comentarios pues realmente desafiantes contra el gobierno de Gustavo Petro. Sigue insistiendo: no hay un diálogo realmente de la institucionalidad, sino que este señor sigue buscando la polémica. Roma Rosa también critica pues la presencia de este señor fiscal Francisco Barbosa pues en este Congreso de Asobancaria. Dice aquí lo siguiente: entonces Asobancaria, sucursal de Luis Carlos Sarmiento Angulo, invitó por primera vez en su historia a un fiscal general de la Nación como lo es Francisco Barbosa. ¿Qué supone uno? ¿Acero diluido o golpe de estado blando? Y Francisco Barbosa no habla realmente de los resultados sobre el saqueo que le hicieron a Colombia en el periodo de Iván Duque, ¿no? Y tampoco lo hará, porque sabe que está vinculado con su propio saqueo, presuntamente, ¿no? Aquí un tuit de Gustavo Bolívar dice: encontramos todo podrido: SAE, UNP, Aerocivil, PAE, DPS, regalías o CATPAS, nóminas paralelas, giros a los muertos en ICBF e ingreso solidario. No sé cómo Colombia soportó tanto saqueo, cómo elegían tanto ampón y cómo los fanáticos defienden a muerte a estos ampones. Realmente sí, hay mucho fanatismo que, viendo cómo han robado a Colombia, siguen defendiéndolos a capa y espada, ¿no? También la Fiscalía publicó una reseña sobre el fiscal Barbosa en esta convención de Asobancaria. Dice acá: el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, participa en la 57 Convención de Asobancaria, en donde habla sobre el papel de la justicia en la consolidación de la democracia y aporta reflexiones sobre el rol de la justicia y del rol de la Fiscalía en defensa de la institucionalidad colombiana en diferentes escenarios. Aquí le dice un usuario: ¿qué hace el fiscal Francisco Barbosa en la Convención de Asobancaria? Esta es una intervención política, y etiqueta a la Corte Suprema de Justicia. Pues bien, mientras el fiscal Barbosa estaba ya criticando al gobierno, criticando porque presuntamente ya Presidencia tenía un acuerdo con el ELN para crearle un fondo, pues el presidente conseguía varios acuerdos importantes en materia de cambio climático y apoyos de la paz total en Alemania, señores. Esto es lo que no cuentan los medios y sí critican al gobierno. Reunió con el presidente y el canciller, donde tuvieron temas en común como lo es la transición energética, el cambio climático, y además el canciller mostró el respaldo a la paz del gobierno nacional. El presidente de la República, Gustavo Petro, se reunió con el canciller Olaf Scholz, con quien habló de cambio climático y la producción de hidrógeno verde. El hidrógeno verde, indudablemente, que como usted bien ha dicho, podría, si tiene éxito, reemplazar completamente la industria del petróleo, la extracción del petróleo y del gas en el mundo.
Y América del Sur tiene una enorme potencialidad para producir hidrógeno verde. El canciller alemán mostró su respaldo a la paz en Colombia. Noticias recientes de una tregua con el grupo guerrillero del ELN nos dan cierta optimismo. Esperemos que este camino sea favorable y hay que tener un largo aliento. Y sobre la solicitud del jefe de Estado para que los colombianos residentes en Alemania no tengan que renunciar a su nacionalidad para obtener la de este país, aseguró que espera se resuelva en una reforma constitucional que tramita Alemania. Se dan cuenta cómo Gustavo Petro es apoyado en los demás gobiernos. Aquí los propios colombianos de derecha pues no apoyan las reformas, no apoyan las propuestas de Gustavo Petro, no apoyan una paz total, sino que realmente quieren la guerra, quieren seguir buscando este conflicto que por décadas nos ha llevado a muchos muertos, a muchas madres sufriendo por sus hijos y a mucha violencia. Esto es lo que no ven los uribistas y los de extrema derecha. También el presidente Petro desde Alemania hizo una grave denuncia y dice: a mí me quieren tumbar del gobierno. Y el mandatario aseguró que los cambios siempre serán positivos pero criticados. En medio de una conferencia magistral ante la Fundación Friedrich, en el marco de su agenda de trabajo en Alemania, el presidente Gustavo Petro una vez más aseguró que están usando estrategias para criticarlo y sacarlo de su cargo. Textualmente dice: y nuestros nietos vivirán el drama de la extensión, lo verán, serán testigos de algo inimaginable, ni una mejor película de ciencia ficción, no lo pueden representar. Llevamos nuestros nietos hacia allá, a donde capaces de cambiar el mundo. A mí me quieren tumbar del gobierno porque digo esas cosas. Soy un verdadero outsider de América Latina. Pero yo creo que es importantísimo que lo podamos hacer, que la izquierda de nuevo piense en cambiar el mundo. En ese mismo sentido, el jefe de Estado colombiano hizo énfasis en la necesidad de un cambio. Hoy por hoy es el planeta el que tenemos que cuidar y está el cambio. Hay que cambiar si queremos vivir. Cambio y vida se vuelven sinónimos. Estas son las palabras del presidente Gustavo Petro, donde afirma que quieren sacarlo del gobierno. Y realmente sí. Por ahí presuntamente se conoce de que hubo una reunión entre exgenerales del ejército, de la policía y el mismo expresidente Iván Duque participando en Miami presuntamente. Estas declaraciones las hizo Beto Coral y que resaltaron la furia del exgeneral Zapatero. ¿Qué pasará acá? Habrá que esperar. Colombianos, entonces, ¿qué opinan de las palabras que quedaron como un cuero aquí? Pues el fiscal Francisco Barbosa y el senador J.P. Hernández, que fue muy replicado por los uribistas, donde decían y afirmaban también los noticieros que crear un fondo multidonante internacional para subsidiar la paz de Colombia. Pero los uribistas intentan cambiar la cara diciendo que es para subsidiar la guerra y para que esta gente pues no mate, no secuestre y pues no cobre pues extorsiones. Y esto es totalmente falso. Presuntamente se está pensando más adelante para poder subsidiar la paz de Colombia. Y además que estos fondos resultarían siendo subsidiados pues por varios países por convenios que haría Gustavo Petro con las naciones, no como aquí lo dicen ellos, con impuestos de los colombianos. Uno dice que nos estarían vacunando y el otro dice que no más impuestos. Increíble cómo desinforman a los colombianos. También qué piensan de lo que dice Gustavo Petro y de los acuerdos que consiguió en Alemania para seguir investigando sobre cómo pues pasar del combustible fósil al hidrógeno verde, ¿no? Esto es lo que hay que seguir buscando para que pues salvemos el planeta y no esta gente que solo piensa en fracking, que solo piensan en extraer pues el mineral del suelo. Muy amables por escucharnos, esperamos que compartan este video, se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para uno próximo.